Para tratar de hacernos entender y hablar en un lenguaje que entendamos todos, ¿sí? Que podamos llegar a entender. A ver, si hablamos, por ejemplo, de un mail, ¿sí? De una amenaza que llega a una institución, a un establecimiento educativo, a una secretaría de Estado, vía mail. Se habla de tratar de rastrear el supuesto IP. Entendemos qué es el IP primero. ¿Qué es un IP? El IP es un número de una máquina. Bueno, antes Sí. de todo, buenas tardes a toda la audiencia, buenas tardes Silvina. ¿Cómo le va? El IP es un número que tiene cada una de las máquinas cuando se conecta a la red de Internet. Bien. Que eso nos permite a nosotros identificar en forma unívoca, o sea, no hay duda de que es esa máquina la que está transmitiendo un mensaje, la que se está conectando. Entonces ese es el número que se trata de rastrear. Bien, así haya sido mandado de cualquier resorte tecnológico. Hablamos de una computadora, de un teléfono celular inteligente, de cualquier resorte tecnológico. De cualquiera, exactamente, bien. De cualquiera. El tema es que si del otro lado se trata de una broma o algo, probablemente no esté protegido el número y es fácil llegar al autor. Y en el caso de que esto esté del lado de alguna banda delictiva, alguien que se dedique a este tema, muchas veces lo que hacen es encriptar ese número, hacerlo que rebote en varios servidores, o sea que no llegue directo el mensaje, pero bueno, hay herramientas que permiten, llevan su tiempo, pero permiten llegar siempre a rastrear el lugar de origen, o por lo menos la máquina de origen, porque se dieron muchas veces situaciones que lo hacen desde un lugar público, desde un cibercafé, que ahora hay pocos, pero en su momento los había muchos. Lo hacen desde una máquina de ese tipo, pero se puede llegar a la máquina de origen sin lugar a dudas. Aun cuando se trate, por ejemplo, de una computadora de un lugar de trabajo o de un lugar de estudio, de las computadoras que dio el Estado, por ejemplo. Claro, uno llega a la computadora a la que se envió el mensaje, después se verá, se estudiará si en el lugar había cámara, había algún registro, algún usuario de la computadora. Hoy todos estos aparatos dejan registros digitales, dejan su huella digital. Por más que esa computadora o ese resorte tecnológico haya sido usado por muchas personas, ¿se puede llegar a determinar cuál de todas esas personas por la ha sido fecha y la hora? Bueno, a veces es difícil, pero por la hora y en función de si han usado una contraseña de logueo o algo, pero bueno, ya se acota el número de personas posible. Y no se puede hackear, no sé si es el término, si vale el término, hackear esa posibilidad de que los investigadores lleguen a eso. Se la puede encubrir, que es lo que decía recién, buscando el rebote, encriptándolo, pero bueno, hay tecnología para hacerlo. Escuchaba también, por ejemplo, el tema de que hoy la amenaza era vía telefónica. Sí. Por ejemplo, si yo uso un teléfono fijo y la llamada fue al 911, pueden llegar a tener ya el registro del número directamente. Bien. En caso de que lo hayan encubierto al número o que la llamada haya sido un teléfono celular, hay que pedir el listado de llamadas a la empresa de telefonía, porque por ejemplo los números celulares son privados, pero la policía y la fiscalía tienen, mediante la autorización de un juez obviamente, la posibilidad de acceder a ese listado de llamadas y determinar quién es la persona. Y aquí en la Argentina hay obligatoriedad de registrar el número de celular asociado a un número de documento. Puede resultar una pregunta ridícula, pero aún cuando se haya puesto para que la llamada sea anónima, ¿igualmente? Sí, igualmente. Bueno, y a partir de allí, ingeniero, ¿qué se hace? ¿Cuáles son los pasos siguientes? Bueno, en este caso, como decía ahí recién el ANSES, bueno, esto es de público conocimiento, de lo más probable que ya hayan tomado acción directa a las autoridades, y en el caso de los colegios deberían hacer una denuncia a delitos telemáticos, por ejemplo, en el caso de que haya problemas con temas vinculados a tecnología, que está en calle Junín al 800, o acá participación ciudadana en casa de gobierno, que son las dos alternativas, las dos vías de entrada, o directamente en la Fiscalía de turno. Usted lo explica y parece un camino muy llano, muy simple, muy directo. ¿Por qué entonces no se descubre, por qué tarda tanto la justicia o la policía en hacer algo tan simple? Resulta tan complicado, o parece a la vista de todos tan complicado, porque hasta aquí no hubo sanciones, no hubo penalizaciones, no se descubrió la tamaña cantidad de casos que ya hemos descubierto. Lleva su tiempo, o sea, si ustedes repasan por internet, por ejemplo, noticias de cosas ocurridas similares en otros lugares, van a ver que en la mayoría de los casos se termina descubriendo el autor. Lleva un par de días, a veces hasta un par de semanas, si hay alguien profesional detrás del tema, pero si repasan noticias de otros lugares van a ver que siempre se llega al autor. Si no hablamos, o sea, estamos hablando de estos casos, bueno, 5, 7 casos que se han dado en las últimas 2 semanas. Está bien, pongámosle, démosles ese changüí a la policía y a la justicia de que todavía no se haya detectado al o los responsables. Pero no son los únicos casos que se han registrado en Tucumán. Ha habido casos anteriormente y hasta aquí no se sabe nada de los responsables. ¿Qué pasó en esos casos?
Sí, bueno, a ver, no estoy dentro de la policía. Claro, pero digo, ¿por qué cree saberlo, usted que no se ha investigado, que no se supo de los responsables? ¿Porque no se investigó? ¿Porque no tenemos los resortes o los recursos como para poder investigar? No, sí tiene, la policía tiene los elementos para hacerlo, para rastrearlo. En el caso de que sea más compleja la búsqueda, se pide ayuda generalmente a fuerzas nacionales que tienen los elementos de última tecnología para hacer los rastreos. Inclusive nuestra Universidad Nacional de Tucumán está formando profesionales en el rastreo de este tipo de situaciones, así que hay medios y hay profesionales para hacerlo. ¿Sí? Ahora, ya los resultados ya dependen del tema policial. Yo hablo como presidente del Colegio de Ingenieros, del COPIT, de que la tecnología y los profesionales para hacerlo acá en la provincia están. Tenemos resortes, tenemos recursos humanos y recursos tecnológicos para hacerlo. O sea que si quisiéramos, tendríamos resultados positivos. Hablando de resultados positivos, las personas que son los autores de estas últimas maniobras, denuncias falsas de amenazas de bomba. Eso está claro. Así es. Sí. Hay situaciones, no sé si recuerdan, por ejemplo, el 911 recibe una buena cantidad de llamadas falsas. Sí. ¿Sí? Que inclusive se hizo una modificación de la ley y toda una serie de situaciones, pero cuando uno estudia en profundidad a veces los casos terminan en una broma de un chico menor de edad, o por ejemplo personas que viven solas y que utilizan el servicio que está para otra cosa para hacer estas llamadas falsas. Perfecto. ¿Sí? Bueno, en este caso afectan a mucha gente, como el tema del ANSES, como el tema de los colegios. Es un tema que hay que charlarlo, porque probablemente el tema de los colegios venga por una broma de algunos adolescentes o algo. Que no quieren el examen, que ese día tenían el examen y no habían estudiado, pero bueno, es mucho más profundo que eso y habría que ver hasta dónde llega la responsabilidad de los padres en el cuidado de los chicos para que esto no ocurra, ¿no? Claro, hay que charlarlo siempre y lleva a otros temas, como hablaba recién con una colega de ustedes. Los padres tienen que tener charlas porque en este caso estamos con las amenazas de bomba, pero por detrás de la tecnología hay otros problemas como el grooming, por ejemplo, que es acoso sexual vía las redes. Entonces necesitamos que los padres tomen relación con los hijos, sepan qué hacen los hijos en internet, sin llegar a que el padre mismo lo acose al hijo por saber lo que está, pero que se interioricen estos temas de tecnología. Y al mismo tiempo nosotros protejamos nuestras redes. Hay mucha gente que publica libremente información y hay delincuentes que han cambiado la metodología, van a las redes, entonces protejamos nuestra información, usemos como corresponde nuestros antivirus. Hay muchos casos y se han potenciado en la época de la pandemia en el tema de suplantación de identidad, en el tema de, por ejemplo, captura de datos de tarjeta de crédito o venta de datos de las personas, o sea, que no demonizar el uso de las redes sociales, pero utilizarlas con prudencia y cautela, ¿no? Exactamente, utilizarla con prudencia y en el caso del adolescente y del niño, que el padre se interiorice, charle con su hijo. Perfecto. Ya hay protocolo en los colegios por estas situaciones, también sería conveniente que charlen con los gabinetes que hay en cada colegio sobre el tema, porque es una problemática compleja. Seguro que sí. Ingeniero Omar Abraham, muchísimas gracias por este contacto, gracias por estar acá. Muchas gracias a ustedes. Muy bien.